Durante 300 años, miles de familias españolas rezaron dos religiones distintas bajo el mismo techo. De día iban a misa, se persignaban al entrar a la iglesia, comulgaban frente a sus vecinos, frente al cura, frente a todo el pueblo. De noche, todo cambiaba. Cerraban las cortinas, revisaban que no hubiera rendijas en las puertas, y solo entonces, cuando estaban seguros de que nadie los observaba, encendían unas velas escondidas y susurraban oraciones en hebreo que sus abuelos les habían enseñado en secreto, generación tras generación. Un solo error, una sola sospecha de un vecino, una sola palabra mal dicha frente a la persona equivocada, y eso podía significar la hoguera. Esta es la historia de los conversos, y te prometo que, para cuando termine este video, vas a mirar de otra forma cualquier tradición familiar rara que nunca supiste explicar del todo. Hoy vas a entender algo que muy pocas personas conocen en profundidad: cómo cientos de miles de personas lograron sostener una identidad religiosa oculta durante generaciones, bajo el sistema de vigilancia más invasivo que existió en la Europa de su tiempo. Un sistema que involucraba a vecinos, sacerdotes, funcionarios reales y hasta a los propios hijos de estas familias como posibles delatores involuntarios. Vas a descubrir los códigos secretos que usaban para reconocerse entre ellos sin decir una sola palabra. Vas a entender por qué convertirse, lejos de salvarlos, los convirtió en el blanco número 1 de la persecución más temida de la historia. Y al final, vas a conocer un dato que cambia por completo la forma en que entendemos la identidad de millones de personas que viven hoy, en pleno siglo XXI, sin saber lo que realmente llevan en la sangre. Quédate hasta el final, porque la gran revelación de este video no es lo que crees. Para entender esta historia no necesitamos repasar toda la historia de España. Solo necesitamos un punto de partida. Marzo de 1492. Los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, acaban de terminar la conquista de Granada, el último territorio musulmán en la península ibérica. España, por primera vez en más de 700 años, está unificada bajo una sola corona y, según la visión de los reyes, debía estar unificada también bajo una sola fe. Ese mismo año firman el Edicto de Granada. La orden es clara y no admite matices. Toda persona de fe judía en los territorios de Castilla y Aragón tiene un plazo de meses para convertirse al cristianismo o abandonar España para siempre. La cifra exacta se discute entre historiadores, pero se estima que entre 100.000 y 200.000 personas eligieron el exilio. Cruzaron fronteras hacia Portugal, hacia el norte de África, hacia el Imperio Otomano, llevando consigo solo lo que podían cargar. Pero muchos miles no tenían a dónde ir, no tenían dinero para el viaje, no tenían contactos en otro país, no tenían garantía de sobrevivir fuera de la única tierra que habían conocido durante generaciones. Se quedaron, se bautizaron, firmaron los documentos que los declaraban oficialmente cristianos nuevos. Recibieron un nombre cristiano, muchas veces el mismo día del bautismo. Un Isaac se convertía en un Fernando, una Miriam pasaba a llamarse María. De un día para otro, en el papel, dejaban de ser quienes habían sido durante toda su vida. 5 años después, en 1497, Portugal impuso una medida todavía más brutal: una conversión forzada masiva, de un solo golpe, sin siquiera dar la opción del exilio que España había ofrecido. Miles de familias portuguesas amanecieron un día siendo, oficialmente, cristianas, sin haberlo elegido de ninguna forma. Y ahí, oficialmente, termina la historia que casi todos conocemos en la escuela: expulsión o conversión, fin del problema religioso en la península ibérica. Pero eso no era ni de lejos lo más importante de lo que realmente ocurrió. Aquí está lo primero que necesitas entender, y que probablemente nunca te contaron así. Los archivos históricos de la Inquisición española, muchos de ellos conservados hasta el día de hoy en archivos de Madrid, Toledo y Simancas, cuentan una historia distinta a la oficial. Las actas de los procesos inquisitoriales del siglo XVI describen redadas nocturnas en las que los inquisidores encontraban candelabros escondidos debajo de tablas sueltas del suelo. Describen ropa limpia guardada especialmente para ciertos días de la semana. Describen cocinas que, de forma curiosa, dejaban de usar manteca de cerdo en fechas que coincidían exactamente con el calendario religioso judío. No estamos hablando de un caso aislado, de una familia excéntrica en un pueblo perdido. Estamos hablando de un patrón que se repite, con variaciones mínimas,
en ciudades enteras: Toledo, Ciudad Real, Sevilla y más tarde al otro lado del Atlántico, en México y en Lima. Los inquisidores tenían un término específico para referirse a estas personas: judaizantes, y desarrollaron listas enteras de comportamientos que consideraban señales sospechosas: cambiar de ropa los sábados, no trabajar ciertos días sin motivo aparente, desangrar la carne antes de cocinarla, un procedimiento judío conocido como kosher, encender fuego nuevo los viernes al atardecer y no volver a tocarlo hasta el día siguiente. Cada uno de estos gestos cotidianos, invisibles para cualquier persona común, era observado, anotado y reportado por vecinos entrenados durante generaciones para detectar la diferencia. En la ciudad de Ciudad Real, uno de los primeros tribunales inquisitoriales activos, los registros muestran que entre 1483 y 1485 se procesó a cientos de personas por este tipo de comportamientos domésticos. No por predicar otra religión en público, no por reunirse en sinagogas, que ya no existían legalmente, simplemente por la forma en que cocinaban, limpiaban o vestían dentro de sus propias casas. La conversión masiva de 1492, la que se enseña como un hecho cerrado y definitivo, en la práctica fue mucho más una máscara que una transformación real. Pero esto era solo el comienzo. Lo que viene después es lo que realmente desmonta la versión que todos conocemos. Aquí es donde la historia empieza a desmoronarse. Si la conversión de 1492 hubiera sido sincera y total, como cuenta la versión oficial, no habría tenido ningún sentido crear un tribunal específicamente diseñado para perseguir a los ya convertidos. Y sin embargo, eso es exactamente lo que ocurrió. La Inquisición española, establecida formalmente en 1478, 14 años antes del edicto de expulsión, no se creó para perseguir judíos practicantes. Los judíos practicantes, técnicamente, ya no existían de forma legal en España después de 1492, o se habían convertido o habían sido expulsados. El objetivo real y declarado del Santo Oficio eran los conversos, es decir, el tribunal más temido de la historia europea fue diseñado, desde su origen, para cazar precisamente a las personas que, en teoría, ya habían dejado de ser un problema. Esto nos dice algo muy revelador sobre lo que la propia corona española sospechaba, que la conversión masiva, en el fondo, nunca había sido tan real ni tan total como se quería hacer creer. De hecho, apenas unos años después del edicto de expulsión, la corona ya recibía informes de funcionarios y clérigos locales advirtiendo que muchos de los nuevos cristianos seguían reuniéndose en privado, seguían observando el sábado como día de descanso y seguían educando a sus hijos en las costumbres de la fe que oficialmente habían abandonado. Es decir, desde el primer momento, existía la sospecha generalizada de que la conversión, para una parte importante de la población, había sido una decisión de supervivencia y no una transformación genuina de fe. Pero eso no era lo más sorprendente. Lo que viene ahora cambia por completo la forma de ver esta historia. Aquí está el giro que probablemente no esperabas. Convertirse no salvó a nadie. De hecho, los convirtió en el blanco prioritario. Antes de 1492, un judío practicante en España corría el riesgo de ser expulsado del país. Era grave, pero tenía un límite: perder tu hogar, no tu vida. Después de convertirse oficialmente al cristianismo, la situación cambiaba por completo. Ahora esa misma persona quedaba bajo la jurisdicción directa del Santo Oficio, un tribunal con autoridad legal para investigar, torturar, confiscar todos los bienes de una familia y, en los casos más extremos, ejecutar en la hoguera a cualquier cristiano del que se sospechara que seguía practicando en secreto su antigua fe. En otras palabras, la supuesta salvación religiosa se convirtió, para miles de familias, en la trampa perfecta. Antes del edicto, podían huir. Después de bautizarse, ya no eran judíos a los ojos de la ley, así que ya no podían alegar que simplemente practicaban su religión legítima. Ahora eran cristianos herejes, y la herejía se castigaba con la muerte. Y aquí hay algo todavía más retorcido. Bajo la ley canónica de la época, un cristiano bautizado no podía volver al judaísmo, ni siquiera si nunca había querido convertirse en primer lugar. El bautismo se consideraba irrevocable a los ojos de la Iglesia, sin importar si había sido forzado bajo amenaza de expulsión o muerte. Esto significaba que, legalmente, no existía forma de escapar del sistema una vez dentro de él. No podían admitir su fe original sin ser condenados por herejía, y tampoco podían regresar oficialmente a ser quienes habían sido antes. Quedaron atrapados entre dos identidades, sin posibilidad legal de habitar plenamente ninguna de las dos. No esperabas eso, ¿verdad?
Y esto es solo el principio de cómo la situación se fue oscureciendo cada vez más. A partir de aquí, todo empeora. Y lo hace de forma sistemática. Se instauró en varios territorios de España un mecanismo conocido como los Estatutos de Limpieza de Sangre. Eran documentos oficiales, exigidos para acceder a ciertos cargos públicos, a determinadas universidades, a ciertas órdenes religiosas y militares, que certificaban que una familia no tenía ascendencia judía o musulmana en varias generaciones anteriores. Imagina vivir bajo ese sistema. No importaba si tu familia llevaba 70, 80, 100 años siendo cristiana practicante. Si en algún momento del pasado hubo un antepasado judío o musulmán, esa mancha en el linaje te perseguía y podía cerrarte puertas para siempre, sin importar cuán devoto fueras en la práctica. Y aquí aparece uno de los mecanismos más crueles de todo este sistema, la delación. Los vecinos empezaron a denunciarse entre sí, a veces por miedo, a veces por rencores personales, a veces simplemente por sospecha. Un comentario mal interpretado sobre por qué una familia no comía cerdo cierto día podía activar una investigación completa. Y lo más perturbador, los inquisidores interrogaban a los niños. Un niño de 7 u 8 años, sin sus padres presentes, podía ser preguntado sobre las costumbres de su casa, sobre lo que hacía su madre los viernes por la tarde, sobre si había visto algo extraño en su familia. Sin comprender del todo la gravedad de lo que decía, un niño podía, sin querer, condenar a toda su familia. Al frente de este sistema, durante sus años más duros, estuvo Tomás de Torquemada, primer inquisidor general de Castilla, nombrado en 1483. Bajo su dirección, el Santo Oficio se convirtió en una maquinaria organizada con procedimientos estandarizados, edictos de gracia que daban un plazo breve para confesar voluntariamente antes de que empezaran las investigaciones formales, redes de familiares y comisarios que actuaban como informantes en cada localidad, y archivos detallados de cada acusación, por mínima que pareciera. El resultado final de un proceso, cuando el acusado era declarado culpable, se anunciaba públicamente en un acto conocido como auto de fe. Se trataba de una ceremonia pública, muchas veces frente a cientos o miles de espectadores, donde los condenados desfilaban vestidos con el San Benito, una túnica amarilla marcada con símbolos que anunciaban su culpa a todo el pueblo. Algunos eran reconciliados con la iglesia tras penas severas. Otros, los llamados relapsos, o los que se negaban a confesar, eran entregados a las autoridades civiles para ser ejecutados en la hoguera, frente a toda la comunidad, como advertencia pública. Pero eso no era lo más aterrador de este sistema. Ahora vamos a responder una pregunta clave que seguramente te estás haciendo. Con todo este nivel de vigilancia, con vecinos denunciando vecinos y niños interrogados sin sus padres, surge una pregunta obligada. ¿Cómo lograban sostener el secreto durante generaciones sin ser descubiertos? La respuesta está en los detalles, en un sistema de códigos silenciosos que se transmitía de padres a hijos sin necesidad de explicarlo abiertamente. Las familias criptojudías, es decir, aquellas que mantenían en secreto su fe original bajo la apariencia de cristianos, desarrollaron rutinas que a ojos externos parecían simples costumbres domésticas. Cambiaban el día de la limpieza profunda de la casa al viernes por la tarde, que en realidad era la preparación tradicional para el sábado judío, el Shabbat. Cubrían los espejos durante los duelos familiares, una costumbre judía de luto que disfrazaban como una simple tradición local. Encendían velas los viernes al anochecer, justificándolo como una costumbre cualquiera si algún vecino preguntaba. Y quizás lo más ingenioso de todo, transmitían oraciones modificadas, disfrazadas como canciones de cuna o rimas infantiles inofensivas, que en realidad contenían fragmentos de plegarias hebreas antiguas. Una madre podía cantarle a su hijo una melodía aparentemente simple, y ese niño crecía repitiendo palabras sagradas sin siquiera saber, muchas veces, que estaba rezando. Existían también códigos de reconocimiento entre familias que sospechaban compartir el mismo secreto, sin poder preguntarlo abiertamente. Una forma específica de cortar el pan antes de comerlo. Un gesto casi imperceptible al persignarse, ligeramente distinto al gesto cristiano estándar. Ciertos nombres de pila que, aunque sonaban perfectamente cristianos, eran en realidad versiones disfrazadas de nombres bíblicos hebreos. Dos desconocidos podían cruzarse en un mercado, reconocer uno de estos gestos y saber, sin decir una sola palabra, que frente a ellos había alguien que guardaba el mismo secreto. Era un sistema de supervivencia construido en silencio, transmitido en susurros, generación tras generación, sin manuales escritos ni instrucciones formales,
únicamente a través de la observación constante entre padres e hijos. Pero no todo el sistema funcionaba, y cuando fallaba, las consecuencias eran devastadoras. Los procesos inquisitoriales documentados en ciudades como Toledo, Ciudad Real y más tarde en el Virreinato de Nueva España muestran casos extremos de lo que ocurría cuando el secreto se rompía. Familias completas eran arrestadas y sometidas a interrogatorios que se extendían durante semanas. Los métodos incluían tortura física, algo que hoy nos resulta difícil de imaginar, pero que estaba plenamente documentado y era legal bajo el sistema inquisitorial de la época. Niños de apenas 8 años eran interrogados sin la presencia de sus padres, en habitaciones frías, frente a hombres con autoridad absoluta sobre su destino y el de su familia. Y aquí llega lo más perturbador de todo. Bajo tortura, muchas personas confesaban cosas que no eran ciertas, simplemente para que el dolor se detuviera. Esas confesiones falsas, arrancadas por el sufrimiento y no por la verdad, se usaban después como prueba para condenar a decenas de personas más, generando un efecto dominó de denuncias forzadas que podía destruir comunidades enteras a partir de una sola confesión bajo tortura. Uno de los casos más documentados de toda la historia inquisitorial ocurrió muy lejos de España, en la Ciudad de México, a finales del siglo XVI. La familia Carvajal, encabezada por Luis de Carvajal el Viejo, gobernador de un extenso territorio del norte de la Nueva España, escondía en secreto su identidad criptojudía. Su sobrino, Luis de Carvajal el Mozo, dejó incluso un diario personal donde describía sus prácticas religiosas ocultas, un documento que hoy se conserva y que los historiadores consideran una de las fuentes más íntimas jamás encontradas sobre la vida interior de un converso. La familia completa fue arrestada por el Tribunal del Santo Oficio de México, establecido oficialmente en 1571. Fueron interrogados durante meses. Varios miembros, incluyendo mujeres y jóvenes, terminaron ejecutados en autos de fe públicos en la capital novohispana, en un proceso que se extendió durante años y que involucró a decenas de personas relacionadas por lazos familiares y de amistad. El sistema no solo perseguía la herejía real, en muchos casos la fabricaba, expandiéndose como una red que se alimentaba de sí misma. Esto era muy fuerte, pero todavía no era lo más importante. Ahora sí llegamos al corazón de esta historia. Y aquí está la respuesta a la pregunta que abrió este video. ¿Por qué esta doble vida logró sostenerse durante 300 años, a pesar de todo este sistema de persecución, vigilancia y castigo? La respuesta tiene que ver con algo más profundo que la simple fe religiosa. Después de 2 o 3 generaciones viviendo bajo este secreto, muchas de estas familias ya no practicaban estos rituales únicamente por convicción religiosa en el sentido estricto. Los practicaban porque esa era la última conexión que les quedaba con una identidad que el Estado había intentado borrar por completo. En muchos casos documentados, los descendientes de 3ª o 4ª generación ya ni siquiera comprendían del todo el significado original de los rituales que sostenían. No sabían exactamente por qué encendían esa vela, o por qué cubrían ese espejo, o por qué cierta canción de cuna sonaba distinta a las demás. Pero lo sostenían igual, con la misma disciplina que sus abuelos, como quien protege algo profundamente valioso sin poder explicar con palabras exactas por qué. No estaban simplemente manteniendo una religión, estaban manteniendo la memoria de quienes habían sido antes de que un decreto real intentara borrarlos. Y ese es el verdadero secreto detrás de los conversos, la identidad humana, cuando se transmite en silencio, en gestos pequeños y cotidianos, puede sobrevivir incluso a los sistemas de persecución más sofisticados jamás diseñados por un Estado. Esta doble vida no terminó cuando la Inquisición española fue formalmente abolida en 1834. Se transmitió, cruzó el océano, cruzó siglos. Hoy existen comunidades enteras en regiones de Nuevo México, en partes de Portugal, en zonas de Brasil y en distintos puntos de México que mantienen tradiciones que ellos mismos, durante generaciones, no supieron explicar del todo. Familias que no cocinan con cerdo sin saber exactamente por qué. Familias que encienden velas los viernes por la noche como una simple costumbre de la abuela. Familias que cubren los espejos cuando alguien muere y que jamás se preguntaron el origen real de ese gesto. Solo en las últimas décadas, gracias al avance de los estudios genealógicos y genéticos, muchas de estas familias han comenzado a descubrir el verdadero origen de costumbres que consideraban simple folclore familiar sin ningún trasfondo religioso. Historiadores y antropólogos han documentado decenas de estos casos en comunidades rurales del suroeste de Estados Unidos, donde descendientes de colonizadores españoles del siglo XVI han encontrado, generaciones después, evidencia de un pasado criptojudío que sus propias familias habían olvidado conscientemente,
pero que sus costumbres domésticas jamás dejaron de recordar. En Nuevo México, investigadores han recogido testimonios de familias católicas practicantes desde hace siglos que, sin embargo, mantenían la costumbre de girar 3 veces antes de sentarse a la mesa, de no mezclar ciertos alimentos o de colocar una piedra pequeña sobre las tumbas de sus difuntos en lugar de flores, una práctica funeraria de origen judío. Durante generaciones, estas familias explicaban estos gestos simplemente como «así se hace en mi familia, siempre ha sido así», sin ninguna conciencia de que estaban repitiendo, de forma modificada, prácticas religiosas de sus antepasados de hace 500 años. En Israel existe incluso un término oficial para describir a los descendientes de estos conversos, anusim, una palabra hebrea que significa los forzados. En las últimas décadas, distintas organizaciones han trabajado activamente para ayudar a estas familias, repartidas hoy por América Latina, Portugal, España y Estados Unidos, a rastrear y reconectar con ese pasado que sus antepasados tuvieron que esconder para poder seguir con vida. Y aquí está el dato final que no puedes dejar pasar. Distintos estudios de genética poblacional realizados en las últimas 2 décadas sugieren que un porcentaje significativo de la población actual de la península ibérica podría tener ascendencia judía sefardí sin saberlo, como resultado directo de estos siglos de conversión forzada y mestizaje posterior. Esto significa algo que cambia por completo la narrativa oficial que España construyó durante 500 años. La idea de una conversión total y definitiva nunca fue tan completa como se quiso contar. El secreto de los conversos no quedó encerrado únicamente en documentos polvorientos de archivos históricos. Quedó, literalmente, en el ADN de millones de personas que viven hoy, en pleno siglo XXI, muchas de las cuales jamás se han hecho una prueba genética y jamás sabrán con certeza lo que realmente llevan en la sangre. Y no se trata solo de España y Portugal. Investigadores han encontrado marcadores genéticos similares en poblaciones de México, Colombia, Perú y otros países de América Latina, herencia directa de aquellos colonizadores, comerciantes y funcionarios conversos que cruzaron el Atlántico buscando, muchas veces, alejarse todavía más del alcance del Santo Oficio, sin saber que éste terminaría estableciendo tribunales también en el nuevo continente. Esto significa que, en este mismo momento, mientras ves este video, es probable que tú, o alguien muy cercano a ti, sea descendiente directo de una de estas familias que durante generaciones vivió esta doble vida sin que nadie, ni siquiera ellos mismos con el paso del tiempo, lo supiera con certeza. Esta historia importa hoy por una razón que va mucho más allá de la religión. Los conversos nos muestran algo profundamente humano. La identidad no se destruye únicamente por decreto real. Se puede prohibir. Se puede perseguir con toda la fuerza de un Estado. Se puede castigar con tortura y con la hoguera. Pero no se puede eliminar por completo, mientras exista alguien dispuesto a transmitirla en susurros, en gestos pequeños, en canciones de cuna disfrazadas de inocencia. Vivimos en una época donde muchas veces creemos que el poder absoluto de una institución puede borrar completamente lo que se propone borrar. La historia de los conversos nos recuerda que incluso bajo el sistema de vigilancia y castigo más extremo de su época, la memoria humana encontró grietas para sobrevivir. Esa resistencia silenciosa, sostenida durante 300 años sin armas, sin ejércitos, sin ninguna forma de poder político, terminó siendo más fuerte que todo un aparato estatal diseñado específicamente para destruirla. Y quizás la lección más incómoda de esta historia es esta. Muchas veces asumimos que la identidad de una persona, de una familia, de un pueblo entero, es algo fijo, algo que se puede leer claramente desde afuera. La historia de los conversos nos demuestra lo contrario. Nos demuestra que debajo de lo que se ve, de lo que se declara oficialmente, de lo que aparece en los documentos, puede existir una capa completamente distinta de verdad, sostenida en silencio, esperando el momento en que sea seguro, 500 años después, volver a salir a la luz. Si esta historia te dejó pensando, en el próximo video vamos a ir todavía más atrás en el tiempo, al mundo antes del cristianismo, para entender cómo era realmente la vida espiritual en el Mediterráneo antes de que toda esta historia comenzara. Suscríbete al canal para no perderte ese video y todos los que vienen después. Y antes de irte, déjame una respuesta en los comentarios. ¿Tú conoces alguna tradición familiar extraña, transmitida de generación en generación, que nunca supiste explicar del todo? Cuéntamela abajo, quiero leer tu historia. Nos vemos en el próximo video.